Hola, nos encontramos en una hacienda ubicada en la comunidad de Santa Teresita. A mis espaldas se puede notar y hemos venido aquí para entrevistar al magistrado Justino Gallegos Escobar. Disfruten la entrevista. Hola, nos encontramos con un tenancinguense destacado. Él ha destacado en el Poder Judicial y es que hemos venido a entrevistarlo. Él es el magistrado Justino Gallegos Escobar. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí a sus órdenes. Muchas gracias, le agradecemos esa entrevista. Y bueno, también es una especie de reconocimiento a la labor de una profesión que quizá no es tan difundida como otras, ¿no? El poder judicial es quizá, a diferencia del poder legislativo, que tiene un poco más de aparato, que tiene un poco más de difusión, pero el poder judicial es un poco más discreto, ¿no? Así es cierto, hay algunos comentarios que uno va abrevando en la carrera. Uno que a mí me gustó mucho es relacionado con Juárez, que fue ministro de la Suprema Corte. Él decía que los jueces y los magistrados, como bien lo dice, no son actores políticos, no son figuras públicas, y su vida debe estar en un equilibrio y en una medianía aceptable, ¿no? Y bueno, esa es una carrera que últimamente ha tenido cierta difusión, más en aspectos negativos que positivos, pero me parece que dedicarse a esta difícil labor de juzgar es algo que amerita mucha reflexión, mucho tiempo, mucha preparación cuando pues se procura hacer con responsabilidad, ¿no? Pero sí es una labor, pues podríamos decir que oculta, silenciosa, que no la ven muchas personas, incluso a veces nos confunden con otros poderes, con otras entidades públicas, pero bueno, yo la verdad es que me siento orgulloso de pertenecer a este Poder Judicial Federal, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo empezó? Platícanos un poco sobre su infancia en Tenancingo y cómo fue ascendiendo, cómo estudió Derecho y de llegar a esas esferas. Vale. Sí, pues mire, yo nací aquí en esta hermosa ciudad, en estas tierras que a mí me han cautivado de siempre. Yo soy el tercero de un matrimonio, podríamos decir que tradicional, de estas familias en Tenancingo, muy conservadoras. Fuimos de esa familia 4 varones, 2 mujeres, y yo tengo pues como el orgullo y la sensación de que pude estudiar lo que quise, y eso fue derivado de una enseñanza que me hizo mi padre. Originalmente fue una familia tradicional comercial, incluso tenía su tienda enfrente del mercado. Él se dedicó al comercio, mi madre lo apoyó. Ahí nacimos, prácticamente la infancia fue en ese ambiente de comercio, de mercaderes, de intercambio, muy bonito. Pero él también después incursionó un poco en la administración pública municipal, llegó a trabajar en la tesorería. Me acuerdo mucho que hacía lecturas para las tomas de agua, yo lo acompañaba de niño y esa es una referencia que yo recuerdo mucho. Después, en esa incursión en su vida pública, llegó a ser secretario de juzgado, no siendo abogado, en aquellos entonces podían ocupar el cargo así, y después llegó a ser director de la cárcel de aquí de Tenancingo y después director de la cárcel de Tenango del Valle. De suerte que yo en mi infancia, cuando él se reunía con sus amigos, escuchaba las pláticas, porque él, siendo secretario de acuerdos del juzgado, pues opinaba temas jurídicos, y yo creo que tenía lo que a veces muchos nos falta, de sentido común y de sentido pues de justicia. Y entonces yo desde pequeño me gustaron 2 cosas: el tema central de los asuntos, por un lado, y el otro, la apariencia del abogado, porque él tenía amigos abogados
y pues la clásica presentación del abogado es trajeado, con la corbata, bien presentados, etcétera. Entonces yo desde la infancia decidí, y se lo dije a mi padre, yo quiero ser abogado. Entonces eso se gestó en esa época. Yo estaría todavía por la primaria, cuando ya tenía definida la intención de estudiar esta carrera. Y así fue, ¿no? Así es como, por influencia de mi padre, me incliné por esta carrera. Y bueno, ya en el tema, pues estudié en las escuelas clásicas, en el Pío Gregoriano, que todavía existe, ¿no? Después en la secundaria 168, aquí, que también sigue en vigor, la preparatoria. Y de ahí ya un hermano mayor se había adelantado a la Ciudad de México y entró a la Universidad Autónoma Metropolitana, hicimos el examen correspondiente y ingresamos a Derecho ahí en la UAM. Azcapotzalco, con la UAM. Estamos egresados en la UAM. Y pues ahí conocí a algunos compañeros, algunos amigos, y también la referencia, la orientación hacia el Poder Judicial Federal fue que desde ese entonces, ya estando en México como estudiante de Derecho, pues pasaba yo por frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en alguna ocasión yo recuerdo, le dije a mi madre, yo voy a trabajar ahí. De esas aspiraciones, ¿no?, de los jóvenes provincianos, de que llegamos a la ciudad, nos impactan algunas cosas, algunas instituciones, algunas figuras que causan mella por su trascendencia, por su importancia. Y para mí la Suprema Corte de Justicia siempre fue pues como el anhelo de estar ahí, ¿no? Una labor, pues yo sabía que era muy difícil, casi imposible, pero hemos tenido la fortuna. Yo creo que aquí en nuestra tierra, en Tenancingo, tengo el orgullo de decirlo, tenemos gente muy capaz, muy preparada. Yo no sé en qué consista, yo he querido atribuir, sí, a la región, a la alimentación, a la geografía, a la falta quizá de un desarrollo económico que ha evitado la proliferación de otros espacios que distraigan, ¿no? No sé en qué consista, yo creo que es multidisciplinario, pero los que nos dedicamos a estudiar en la época y en nuestra respectiva edad, pues nos dedicamos a eso. Yo creo que ese ha sido parte de este desarrollo, porque nos dejan muy claro las etapas, ¿no? La infancia para mí es inolvidable, de mucho movimiento, de mercancías, de mercados. Recuerdo la ayuda que le hacían mis padres en la tienda, después el esfuerzo en la secundaria, el conocimiento de nuevos rostros. El viajar a la capital, El viajar a la capital fue todo, pues, una cuestión novedosa para uno que está siempre aquí, ¿no? Yo recuerdo entre mis memorias algo que yo decía, y ahora cada que voy al Cristo Rey lo recuerdo. Subo a la cúspide, en ese entonces no estaba el Cristo Rey, y yo veía que salían y entraban vehículos, y mi pregunta tan simple era, pues, ¿y a dónde van si aquí tenemos todo? Una pregunta quizá ahora yo la vería tan ilógica, pero en aquel entonces yo decía, no necesitamos nada para ir al exterior si en esta región, que yo la considero muy bendecida, tenemos todo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa trato de tener los productos clásicos de la región, el aguacate, el durazno, granada de moco, cuidar los espacios, los aspectos que nos caracterizan como provincianos de este lugar, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha gustado mucho. Yo por eso cada que puedo, que en este caso que estoy cerca, porque en el Poder Judicial Federal pues te dan ascripciones en diferentes partes de la República, y ahorita estamos pues relativamente cerca porque la ascripción que tengo actualmente es en Cuernavaca, Morelos, que es muy cerca y me permite venir pues prácticamente cada 8 días. Magistrado, sabemos que hay una tendencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de hacer más transparente, ¿no?, el Poder Judicial, que es de lo que menos de lo que menos está bajo el ojo público, ¿no?, y a donde lamentablemente se ha descubierto muchos casos de corrupción. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo en ese tema es importante, es relevante la función que está desempeñando.
pero me parece que ha sido un poquito exagerada. Yo no me atrevería a decir que hay un alto índice de corrupción, no lo desconozco, pero eso no es algo que sea tan alarmante como en ocasiones se hace aparentar. ¿O se magnifica? Quizá. Se magnifica, yo creo, porque mire, siempre ha habido, y el Consejo, quien es el que vigila la disciplina de jueces y magistrados, pues tiene procedimientos administrativos cuando tiene noticia de algo irregular, ¿no? Pero lo ha hecho siempre, así ha sido. Ahora quizá se ha dado esa difusión por esa campaña negativa que algunos otros poderes han hecho. Y yo digo, pues es que se está haciendo lo mismo. Y los casos de corrupción se han detectado y se han sancionado, ¿no? Yo no creo, por eso digo que en el tema me parece que se ha magnificado, pero los que cometen algún acto de corrupción, creo que por sensatez, porque precisamente a eso nos dedicamos, sabemos que si hay una infracción a la norma, pues tienen que cumplir con la sanción, ¿no? Yo en el tema de si es transparencia o no, me parece que también se ha cuidado, quizá no con esa publicidad quizá ahora necesaria, ¿no? Porque la entidad pública está más vigilada, la ciudadanía ha cambiado, están más al pendiente. Un poco más de conciencia, ¿no? Yo diría que de conciencia, y creo que es parte de la madurez de la sociedad, ¿no? A mí me parece que sí deberíamos tener todos interés en quiénes son designados jueces y magistrados, ¿no? Pero, por ejemplo, para acceder a este cargo, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahí es donde es parte incluso de la historia que pudiéramos narrar. Una vez que ingresas al Poder Judicial Federal, para subir a otra categoría necesitas acreditar un examen de aptitud, desde actuario, que es la categoría con la que inicia la carrera judicial, después de secretario de juzgado, después secretario de tribunal, después secretario de la corte y después juez de distrito y magistrado de circuito. Y lo último es ministro, ¿cierto? Lo último es ministro, aunque ahí ya no concursas. Ahí es el Senado. Ya es designación presidencial con autorización del Senado, okay, ¿no? Ahí ya son, desde mi óptica, un cargo más político que jurídico. Yo ya no podría concursar, ¿no?, en estricto rigor para este último cargo. Me parece que hay tendencias interesantes, pero finalmente yo lo reduzco a un manejo de tipo político, ¿no? Aquí las designaciones de ministros son políticas. Y las categorías antes de ministro, a todas tienes que acceder vía examen de oposición, ¿no? Magistrado, en Tenancingo hay muchos jóvenes que están estudiando Derecho. El Derecho es muy amplio, hay muchas ramas. Pero ¿cuál sería su sugerencia para aquellos que se quieren dedicar al área judicial, al Poder Judicial? ¿Qué podría usted recomendarles, siendo usted una persona que ya recorrió todos estos puestos hasta llegar a este puesto que actualmente ostenta? Mire, algunos jóvenes se han acercado conmigo, de los que se llegan a enterar del cargo que tengo, y me ha tocado apoyar a algunos. Incluso en el tribunal donde estoy laborando tengo algunos compañeros de aquí de Tenancingo. El caso que me gustaría comentar, porque también así fue, otro compañero que es también originario de Tenancingo fue mi secretario, concurso para juez, lo designan juez y es magistrado. Salvador Tapia García, que ahí, por cierto, es colindante de la casa de mi madre, y siempre se hace referencia, ¿no? Es que de jugar en el barrio a ser magistrados. Así es, ¿no? Y tengo compañeros, por ejemplo, hay un Jardón, Ernesto Jardón, que también es de Tenancingo. Recuerdo mucho que me fue a ver aquí en un ranchito que tenemos y me hablaba de la oportunidad. Y dije, pues ve al juzgado, le dimos el acceso. Ahora anda ahí, creo que en Chihuahua, de secretario. Hay otro de nombre Jorge, si no mal recuerdo, también originario de Tenancingo, otro Alan. Hay varios compañeros que cuando se acercan a mí, y yo siempre les digo esto por la pregunta que me hacen, miren, yo lo que puedo hacer es ayudarlos a entrar, y como aquí se trata de exámenes de oposición, ustedes tendrán que buscar y llegar, prepararse, ¿no? La institución ofrece cursos de preparación, hay siempre exámenes de oposición, hay convocatorias, hay oportunidades. La cuestión es estar
constantemente preparándose para llegar, ¿no? Y ahí el ejemplo claro que yo refería es el de Salvador, que también ya es magistrado de circuito. Claro. Finalmente, una pregunta que a lo mejor es políticamente incorrecta, con esta política de austeridad orquestada por el presidente y que vimos un malestar del Poder Judicial, ¿qué opinión le merece? ¿Están de acuerdo con esa austeridad? Mire, yo en ese tema, yo creo que la política de austeridad se justifica en la medida en que vemos cómo está el pueblo de México en general, ¿no? Entonces sería incongruente si viera que no fuera factible, ¿no? Lo que pasa es que yo al final veo que hay un discurso distorsionado, o finalmente quizás está incongruente, ¿no? Porque dice él, pone un tope salarial, si a eso se refiere a la austeridad, a los topes salariales, habría que analizarse bien, por ejemplo, cuál es el real ahorro que se tiene si quieres reducir el salario. Yo creo que la política de austeridad no solo importa el tema salarial exclusivamente. Nosotros como gremio, defendiendo una postura estrictamente legal, no tanto una justificación ideológica o política, dijimos, bueno, hay algunos pormenores o particularidades legales que nos permiten sostener una postura, no porque estemos en contra de una austeridad, sino porque cuando accedes al cargo, la Constitución estaba garantizando que durante el encargo no te pueden bajar el ingreso. Eso nosotros lo conocemos en estricto rigor como un derecho laboral adquirido. Ese es un precepto constitucional que ya lo obtuviste al ingresar y no es fácil ingresar. Es una preparación y además no es de un año, de dos. Yo para llegar al cargo de juez tuve que pasar 10 años, en 2002, y después a otro examen para magistrado, y ya me fue designada la categoría en 2010, y es una constante preparación. Pero si el marco normativo te está garantizando que por ese esfuerzo tú debes tener un salario el cual constitucionalmente está garantizado, yo digo, pues si somos parte de un sistema y somos formales, pues deben respetar el Estado de Derecho. No es que esté en contra de esa política de austeridad, es que la austeridad debe verse en otros renglones, ¿no? El ahorro que se pudiera tener por bajar el sueldo no significaría mucho para el pueblo mexicano. Donde debemos apostarle es a qué se está haciendo con los recursos públicos, claro, hacia dónde se dirigen y si están bien utilizados. Nosotros sabemos que no. Y si el dinero llega donde debe de llegar. Claro, está etiquetado. Los recursos públicos se etiquetan, tienen un destino. ¿Por qué los malversan? ¿Por qué los cambian a otra función? Yo he estado en varias entidades donde me ha tocado ver precisamente ese fenómeno. Entonces yo digo, es que no es un problema de que se quiera o no bajar un sueldo. Lo que se debe hacer es que esos recursos públicos lleguen a donde están destinados y que el programa, que no lo hacemos nosotros, el programa económico, tenga un perfil social y que los recursos precisamente lleguen a su destino. Porque el problema es ese, ¿no? Yo recuerdo en Morelos, en el Estado de México también tuve alguna experiencia en ese sentido, fui juez de distrito en el Estado de México, tanto en procesos penales como en amparo, y veía yo esa malversación de fondos, ¿no? En el caso de Morelos, que es el que más reciente y más recuerdo, ¿cómo es posible que los gobernantes, en el caso, por ejemplo, de captar las cuotas hacia los empleados y pagar la seguridad social, no la pagaban? ¿Dónde va esa captación de recursos para dar un servicio de seguridad social? Pues se negaba, se tuvo que contratar a una empresa para que diera el servicio de seguridad social y ahora, por cierto, tampoco le están pagando a la empresa, que es un asunto que también recientemente revisamos. Y digo, no puede ser que las entidades públicas, sobre todo a nivel administrativo, no tengan la forma, pese a las contralorías, pese a los procedimientos de responsabilidad administrativos, no tengan esa posibilidad de gestión y supervisión. Es curioso que no tenemos en el país esa responsabilidad
de ejercer debidamente los fondos públicos, ¿no? Entonces yo creo que es parte de un matiz que yo advierto en el tema de si estoy o no de acuerdo con una política social de austeridad. Pues yo digo que sí deberíamos llevarla, pero bien organizada, bien llevada, y que abarcara todos los renglones. Yo creo que eso lo tenemos que hacer, y tenemos que llegar a hacerlo para mejorar todo lo que vemos, ¿no? Servicios públicos, escuelas, hospitales, me llama la atención seguridad social, seguridad pública, ¿no? Yo creo que estamos pasando por un momento difícil, nunca lo había visto en el país, derivado precisamente de una falta de, yo diría, gestión exitosa por malversación de fondos, ¿no? Yo estoy con la austeridad a nivel de autoridades, pero que se cumplan, ¿no? He tenido contratos de obra pública en donde de una obra que tenía que entregarse en cierto tiempo, con cierta calidad, tenemos resultados verdaderamente y como eso hay miles de ejemplos. Como eso hay miles. Yo digo que, y no me espanto, la verdad, porque mire, el político en México, yo recordando un politólogo portugués de apellido Pessoa, y me quedó muy claro porque parece que tiene cierta razón, dice que él no está de acuerdo en que el proletariado gobierne, está contra el comunismo y contra el socialismo. Él considera que la clase mejor preparada para gobernar es la clase burguesa, que tiene tradición, que tiene cultura, que tiene don de mando y que sabe administrar recursos y que no tiene la necesidad de malversar, porque él tiene resuelta su vida. Y por eso él le apuesta a que la clase burguesa es la mejor preparada para gobernar. Yo, sin que esto sea un esquema de discriminación, yo en parte estaría de acuerdo, porque ¿qué pasa con nuestros políticos en México? Llega a un cargo público alguien que no ha tenido la fortuna de ser acaudalado o tener una familia acaudalada, pues llega y lo que hace es vaciar las arcas y llevárselas a su bolsillo. Pero ¿no cree que eso es una cuestión más de valores que de clase social? Es de valores, es de principios, pero ahí viene el otro problema, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación en México? ¿Qué nivel tenemos? Recientemente, hace algún tiempo, me invitaron a ser padrino de una generación de niños de secundaria. Y yo dije, ¿qué les digo? ¿Qué mensaje les puedo dar a los niños de secundaria? Me puse a investigar el tema de la educación en México por algunas asociaciones no gubernamentales, y en principio el nivel de educación que tenemos promedio en México es de sexto de primaria. ¿Qué puede hacer usted con un discurso administrativo, político de alto nivel, con un panorama de escolaridad de sexto año de primaria? No puede ser demasiado. Lo que se requiere es renglones de preparación y que la gente se siga preparando. Teníamos el mismo nivel de preparación según este reporte que vi, igual que China hace 20 años. Teníamos el mismo nivel, estamos muy bajos en un ranking del mundo. Pero China le apuesta a la educación y prepara a su gente. En 20 años la diferencia, acabo de checar algunas cifras, ellos ya nos dejaron, pero con mucho, en nivel cultural, educativo. Y nosotros seguimos con las reformas educativas de para atrás y para adelante. Y vemos las escuelas, vemos los programas. Es lamentable reconocer que no tenemos una estructura definida. Los maestros se meten más en temas políticos, en temas de educación, ¿no? Entonces yo creo que eso que refería, eso es cuestión de principios, de valores, pues es en la escuela, es en la familia, es en los centros, las instituciones. Es en las instituciones. Si usted me dice qué le va a enseñar a un joven abogado, pues yo le enseñaría que sea honesto, que saque una resolución justa, que saque una resolución apegada al derecho, que valore las pruebas, que vea quién tiene la razón y por qué, que su decisión sea justa. Pero un abogado que no se dedica a esto, lo que hace es resolver el asunto, lamentablemente, o con dinero, o con influencias, o a ver a quién se friega. Lamentablemente ese es un renglón oscuro de la profesión que no puedo desconocer. Bien, magistrado, pues
agradecemos esta disertación que nos ha dado sobre el derecho. Es más que una entrevista, es una disertación. Y finalmente, pues algo que quiera comentar o simplemente algo que le recuerde a Tenancingo, una tradición o algo que crea que lo ata a su pueblo. Pues mire, yo de las cosas que observo en mi pueblo que me gustan mucho es que la gente, hasta donde yo advierto, es muy sana, le gusta mucho el deporte. Yo también lo practico. Mi padre me dejó la herencia del ciclismo, lo sigo haciendo. Me gusta mucho deporte, el squash, correr, montar a caballo. Pero de las tradiciones que más me agradan, el Jueves Santo, hay una costumbre de Tenancingo de ir caminando de aquí a Chalma, ¿no? En la madrugada. En la madrugada. Y es algo que yo año con año lo hago con una de mis hijas, que ella por ahí tiene el ejercicio de un compromiso que también lo hacemos mucho los mexicanos, eso de las mandas, ¿no? De las creencias que tenemos. Ella hizo una manda esperando que un nieto, que era sobrino de ella, naciera bien. Así se lo concedió la vida, nace bien, y entonces cada año tiene que ir a Chalma caminando en esa fecha, y hemos tratado de cumplir año con año. Es una costumbre que me gusta mucho de este lugar. Pues bien, magistrado, pues muchas gracias, le agradecemos y le reconocemos como tenancinguense destacado. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, amigos, disfruten la entrevista. Gracias.